Démosle un fuertísimo aplauso a Juan Javier. Hola, hola. Gracias. Oigan, lo primero, llevamos mucho tiempo sentados, entonces los que están sentados les pido que se paren. Yo ahorita estuve sentado escuchando aquí que ya hasta me dolían las pompas y decía como, ay, estoy bien incómodo. Entonces nada más un poco para que puedan moverse y que puedan como ponerse un poco más cómodos. Listo. Creo que ya nos sirve como poder pararnos para que agarren un segundo aire. Si se quieren quedar parados mientras es la plática, está perfecto. Son dos ideas muy sencillas. La primera es desprogramarme, perderle el miedo a quitarte todas esas máscaras, todas esas cosas que te construyen y poder regresar a la esencia del ser. Y la primera pregunta que me gustaría hacerles es, ¿cómo te comportas cuando tienes miedo de no ser suficiente? ¿Qué es lo que normalmente hacemos? Intentamos hacer de más, complacer, probablemente cedemos en muchas cosas que para nosotros son importantes. ¿Cómo te comportas cuando tienes miedo a no ser amado? Creo que cada quien tiene respuestas diferentes a esa pregunta. Es una pregunta que a mí cuando me la hicieron me marcó y me dejó pues muchas preguntas e inquietudes interiores. Y yo me dedico al cine, a contar historias, a la tecnología, y ahorita estamos trabajando en un proyecto de contar todos los personajes de la Biblia como si fuera el universo de Avengers en cine, como si fuera Games of Thrones, como si fuera Star Wars, como si fuera una historia cinematográfica. Y les voy a poner este video 2 veces porque el mensaje que le pusimos a esta historia es muy potente. Es el miedo a no ser suficiente, es el miedo a tener un llamado y sentir que no tienes la capacidad de lograrlo. Es el miedo a sentir que la misión es más grande que lo que tú estás haciendo. Todo lo estamos haciendo en inteligencia artificial. Son el primer foro que lo ve. Eso ahorita ha estado únicamente con estudios de forma personal y privada porque lo estamos fondeando. Entonces, son los primeros en verlo. Muy bien. Yo no soy rey. No soy guerrero. No soy digno. ¿Cómo podría yo liberar a un pueblo entero? Te equivocaste de persona. No sabes quién creó el mundo. Olvidaste quién controla el inmenso mar. ¿Quién levanta imperios y los reduce a polvo? ¿Quién tiene en su mano tu primer y último aliento? Ese soy yo, y yo te envío. Próximamente en plataformas y en cines. No soy digno, tengo miedo, no puedo, no soy profeta, no soy rey, no soy guerrero. Esto está inspirado en la historia que les voy a contar personal. No me gusta contarla porque dicen que la comedia es tragedia superada. Entonces cuando algo no te da risa sigue siendo tragedia. Entonces es esta historia, pero hay estos 3 elementos de cómo vivir, y ahorita aquí que también lo platicaba, a mí me sirvió mucho como poder conceptualizarlo así. Generalmente cuando nos dicen quién eres,
nos describimos y nos definimos desde el hacer. Estudié, hice, voy en prepa, hago. Hay mucha gente que se define desde el tener. Tengo mi familia, el apellido, esto. Y lo complicado es poder entendernos y definirnos desde el ser y desde el ser amados. Y justamente, pues mi historia es lo que me pasó cuando me definí desde el hacer y de pronto el hacer se cayó, se rompió, se deconstruyó y me sentí desnudo, vulnerable, frágil, y me obligó a poder entenderme y reconfigurarme o desprogramarme. Son 3 momentos de la historia: begin, fall, rise by God. Soy de Camargo, Chihuahua. Pues muy bien. Siempre hay muchos Camargo por todos lados. Soy de Camargo, Chihuahua. Es una ciudad chiquita y me distrajeron los de Camargo, ya me emocioné con el Y desde muy chico, mi papá hizo un esfuerzo muy grande para irnos de Camargo a Chihuahua para que pudiera estudiar. Y siempre me dijo: Juan, aquí no va a haber herencia, aquí no te vamos a dejar cosas. Lo que hagas lo tienes que lograr por tu propio talento, por tu propio trabajo. Lo puedes lograr. El mejor regalo que te vamos a dar es que te compres tu primer coche, que te pagues tu universidad. Y hoy les puedo decir que se lo agradezco infinitamente. Desde muy chico empecé a trabajar y empecé a hacer y a contar historias. Empecé a hacer cortometrajes porque yo quería estudiar en México, quería estudiar en la Anáhuac y sabía que era complicado conseguir una beca. Y justamente daban becas al mejor cortometraje. Entonces hice un cortometraje, junté a mis amigos y mientras todos mis amigos estaban en el antro y en la fiesta y todo, yo estaba grabando videos y haciendo historias y contando este tema. Me dieron la beca para la Universidad de Anáhuac, me gradué con honores, di el discurso de mi generación y esto me hacía sentir muy orgulloso porque en cierta forma decía: lo que hago me está llevando acá, lo que hago me hace valer, lo que hago me hace que me valoren y que me pongan para poder contar esto. Y me acuerdo que mi discurso de graduación contaba esta historia de este hombre que llega en un pueblo cargando un toro y toda la gente se queda sorprendida. Y lo que yo decía es: lo que nadie nunca vio es todo lo que ese niño desde chico empezó a cargar una vaquilla. Crecieron juntos hasta que llegó el momento en el que cargó un toro. Entonces para mí la vida era: eres más valioso entre más cargas, eres más valioso entre más puedes, eres más valioso entre más soporta tu espalda. Y después de esto, pues las historias empezaron a evolucionar. Hice una empresa, se llama Human, y descubrimos el poder de la realidad virtual. Esto fue, yo creo que hace como 10 años, 15 años. Entonces nos ocurrió esta idea de promover turísticamente un estado a través de realidad virtual. Lo ve Samsung, les encanta. Samsung se mete como patrocinador, los presentamos, se vuelve todo un éxito y otra vez yo me sentía muy exitoso por lo que estaba haciendo. Y todo lo que ganaba lo usaba para viajar y conocer el mundo. Y me iba a viajes con esta mochila. Yo creo que viajaba como 6 meses por diferentes países en Asia, en África, en Medio Oriente. Y me tocó conocer las bellezas del mundo, lugares extraordinarios, conocer gente súper contrastante. Hice un libro, las imágenes. Luego nos empezaron a llamar empresas más grandes. Me tocó presentarle a Slim. Nos llama y nos dice: oye, queremos hacer un tema para la nube Telmex. Y les dije: ok, ¿qué tienen de idea? Imagínate un archivo de Excel que va por los cables y pasa por el centro de datos. No, le dijimos, no, si es la nube Telmex hay que pensar en grande. Hay que rentar un avión, hay que contratar a los de Red Bull y brincar con las
personas y hacer un comercial donde se vea que la gente está volando. Perfecto, nos encanta, qué buenas ideas. Después de eso nos contrataron para proyectos de la Fórmula 1 y todo esto, pues yo tenía aquí 24 años, 25 años y otra vez me sentía muy orgulloso por lo que estaba logrando, por lo que hacía, por lo que pensaba, y todo en mi mente había mucha preocupación de qué pasa si mañana no se me ocurre algo bueno, qué pasa si mañana no logramos. Después de eso empezamos a trabajar con famosos y celebridades de Hollywood. Los comerciales que se hacen de lanzamientos de películas que salen en todos los cines en todo el mundo los hacemos nosotros. Nos ha tocado estar con Margot Robbie, Ryan Reynolds, Timothée Chalamet. Y esto, pues vuelvo al mismo tema, me da orgullo. Conozco al amor de mi vida. Mar, que está aquí, les pido un aplauso para ella. No le gusta que llame atención hacia ella. Ahorita voy a volver a llamarlo, pero como sé que está por ahí y se escondió, le da pena seguro. Una gran mujer, llevamos 8 años de casados. Cae la pandemia, vivíamos en México y entonces nos dimos cuenta que nos teníamos que ir a vivir a Mérida. Y me acuerdo que empezó la pandemia y el día siguiente nos quedamos sin trabajo, nos cancelaron todos los proyectos. Nacía nuestra hija como en 2 meses y decidimos irnos a Mérida con esas 2 maletas. Hoy estábamos viendo las fotos y me decía, qué ilusos, o sea, eso no tiene sentido. ¿Quién se hubiera vestido así en la pandemia? Esas caretas ni siquiera funcionaban, nos vestimos de blanco. Y con esas 2 maletas vivimos 1 año en un Airbnb. Pero el punto es que nos quedamos sin trabajo y nos llegó una oportunidad de hacer un proyecto de los más grandes que hemos hecho, que fue transmitir partidos en realidad virtual. Y entonces empezamos a trabajar con la NFL, con la NBA, y de pronto dijimos, ¿qué pasa si vamos con todas las plataformas y les ofrecemos esta tecnología? Y en ese inter, por temas de confidencialidad no puedo decir quién, pero uno de estos 4 nos dice, prepárense porque los vamos a comprar. Imagínense la cabeza pensando en el hacer, en el tener, en el lograr. Y entonces, cuando sucede esto, empiezo a buscar inversionistas y consigo uno muy grande que se dedica a temas de tecnología. Y le dije, te invito a la junta para que veas y escuches. Ve y escucha, ve que va súper en serio. Y me dice, lo que necesites de dinero, lo tienes disponible, tienes cheque abierto. Este deal lo cerramos porque lo cerramos. Empecé a dar conferencias, nacen mis primeras 2 hijas y prácticamente pues, trabajo con muchos de los hombres más importantes de México. Y como les digo, eso me daba mucho orgullo porque me definía. Y en esta vorágine de ideas me voy a una universidad en Estados Unidos y empiezan a hablar que vamos a vivir 150 años. Y están locos, no hay forma que puedas vivir 150 años. Y ese día había muerto mi abuelita de 100 años y 3 meses. Y yo dije, si a mi abuela a sus 30 años le hubieran dicho que iba a vivir 100 años, cuando todo el mundo se moría a los 60, hubiera dicho, es imposible. Entonces yo empecé a planear una vida de 150 años con todo lo que le estaba platicando, de te van a comprar, van a hacer. Y entonces, pues todo inició en las películas. Me lo pirateé de Batman. Batman Begins, Batman Falls, Batman Rise. Viene el golpe. Viene el golpe. Trabajando con uno de estos magnates mexicanos, estaban felices, les presentamos una idea de tecnología. Empezamos siendo 10 personas, y luego 50, y luego 120, y luego 400. Y empiezan a contratar y dicen, vamos a necesitar 3,000 vendedores y gente que está en la calle. Y a esta gente no les gusta que los contradigas, no les gusta que los retes, menos en público.
Y entonces en una junta con todas las personas yo levanto la mano. Es importante mencionar que me había agarrado como si fuera su pupilo, su hijo. Y él me decía, me recuerdas mucho a mí de joven. Y yo, pues mi papá había tenido un accidente neurológico y como que yo estaba buscando una figura para admirar. Entonces como que había un tema ahí complicado de mucha como cercanía y de admiración y de un vacío de mi parte que yo quería encontrar en alguien que no es mi papá. Lo contradigo en público y se me viene la furia. Entonces, de ser el genio, el innovador, el que trae todas estas ideas, me vuelvo el inútil, el incompetente. Me empieza a insultar en frente de todas las personas. Yo creo que nunca en mi vida me habían hablado así, y menos en público, y menos por decir la verdad. Y viví esta ansiedad o estrés corporativo de lo más difícil que me ha tocado vivir. Yo sé que todos tenemos nuestros problemas y cada quien tiene su cruz y está viviendo diferentes cosas, pero cuento esto un poco para llegar hacia el punto. Y yo decía, no pasa nada porque estamos en este gran proyecto que si se vende lo van a comprar, un proyecto súper grande. Y de repente nos empiezan a dar largas y largas y largas. Y en una junta nos dicen, mira, dependemos de cómo le vaya a este producto de los Apple Vision Pro. Todavía no salían. Salen en 15 días al mercado y si llega a tantos en este tiempo, vamos a necesitar contenido que tú lo vas a vender y si eso funciona, los compramos. Y pues imagínense lo emocionado que estábamos. Y de repente esto pues prácticamente estos lentes, este producto que sacó Apple fue un fracaso, no funcionó y junto con eso se cae el proyecto. Y esta idea de vivir 150 años en una cena con un amigo que es médico, me pone un dispositivo de glucosa. ¿Alguien ha escuchado esos dispositivos de glucosa? Bueno, es un dispositivo que traes todo el tiempo en tu piel. Lo usan o los deportistas o la gente que tiene diabetes. Y ese día pues la curva de glucosa estuvo súper estable y estuvo perfecta. El día siguiente, esto es qué tanto sube después de que comes, y hay una zona naranja que es peligrosa y hay dos zonas rojas que son súper peligrosas. Y el día siguiente con el desayuno se me hace una curva así. Lo ve mi amigo y me dice, Juan, esto es muy delicado. O el dispositivo no funciona o tú traes un problema de salud complejo. Se me juntan todo esto, o sea, la sensación de fracaso corporativo de la persona de tu mentor. Este proyecto que tanta ilusión me daba de pronto se cae. Y me empiezo a despertar todos los días a las 3 de la mañana. Todos los días, por 2 semanas, 3 semanas. Ya platicándolo, Mar me dice que una vez ella me vio a las 3 de la mañana fumando solo y dijo, creo que tenemos un problema en nuestro matrimonio, pero no me he dado cuenta de qué es. Y el día siguiente me dijo, Juan, ¿qué está pasando? Y yo no sabía explicar lo que estaba viviendo, pero yo creo que estuve como 40 o 60 días que dormía 2-3 horas, me sentía muy mal. A las 3 de la mañana investigaba cómo recuperar el sueño y decía, cuando fumas te interrumpe el sueño, dejé de fumar. Cuando tomas te interrumpe el sueño. Cuando cenas tarde te interrumpe el sueño. Empecé a cambiar todo. Dormía con antifaz, con cosas en los oídos, con respirador, con todo para poder conciliar el sueño. Y esta era como la imagen de cómo me sentía. O sea, un esposo con muchas bendiciones, pero pues tenía en cierta forma la mente un poco intoxicada. Yo sentía que me estaba muriendo, tenía taquicardia, me sentía muy mal, el corazón me latía muy fuerte, no descansaba, no podía pensar bien, no podía tomar decisiones. Fui con cardiólogos, endocrinólogos y todos me decían, estás perfecto. Y el doctor del sueño me dijo, Juan, los militares son las mentes más fuertes que hay. Y cuando no duermen,
Cuando están en guerra y que los secuestran, les interrumpen el sueño. Y cuando te interrumpen el sueño, lo rompen. Y a ti te está pasando eso. Necesitas ver la forma de recuperarlo. Me sentía como el personaje de Intensamente, que todo me daba vuelta, no descansaba, vuelta. Y llego con mi hermana, que estaba estudiando para nutrición, y me dice: Juan, quiero hacerte un test, te voy a enseñar unas imágenes, porque estás viviendo un luto que no te has dado cuenta. Perdiste tu salud, perdiste tu definición de que eres fuerte, y es una enfermedad que te detectan a los 70 años de viejitos, y a ti te la detectaron a los 30. Entonces me empieza a enseñar imágenes, y me acuerdo que la primera era una persona enojada, y luego una persona triste, y luego una persona como negación, y luego me enseñó esta foto. Y me acuerdo que cuando la vi empecé a llorar. Estaba en Zoom y le colgué y le dije: perdón, no puedo, acabas de despertar un sentimiento que no entendía, y no entendía por qué me sentía y por qué estaba así. Y me acuerdo que un día en la noche, ya habrían pasado tal vez 90 días que no dormía, empecé a escuchar un ruido como en el techo. Tac, tac. Y cuando no puedes dormir, cualquier cosa te despierta. O sea, usaba antifaz para que no me despertara la luz del aire acondicionado, que está como a 15 metros de donde estoy yo. Tac, tac, tac. Entonces me subí al techo y estaba tan mal que me acuerdo que me asomé como en la parte del edificio, o sea, de la casa del segundo piso, y en mi mente pasó: ¿qué pasa si brinco? ¿Qué pasa si brinco? Y de pronto me entró miedo, pavor, me hice para atrás. Dije: necesito buscar ayuda, necesito ver qué hacer. Y en esta búsqueda de encontrar dónde estaba, doy con el padre Beto, y el padre Beto me dice: Juan, hay un problema muy grande. Todo el tiempo te estuviste definiendo por lo que haces, y Dios ya te ama como eres. Para Dios ya eres perfecto. No tienes que demostrar nada, no tienes que hacer absolutamente nada. Para Él ya eres perfecto y amado sin tener que lograr absolutamente nada. Les vuelvo a presentar el tráiler de Moisés, a ver si les deja algún mensaje diferente después de platicarlo. Yo no soy rey. No soy guerrero. No soy digno. ¿Cómo podría yo liberar a un pueblo entero? Te equivocaste de persona. No sabes quién creó el mundo. Olvidaste quién controla el inmenso mar. Quién levanta imperios y los reduce a polvo. Quién tiene en su mano tu primer y último aliento. Ese soy yo. Y yo te envío. Algo importante que se me olvidó decir es que cuando yo le platiqué esto, el padre me dijo: ahora tienes que ir y contar esto que viviste, esto que estuviste solo, a tu esposa.
a tus hermanos, a tu familia, a la gente con la que trabajas. Y luego, esto que lo cuentes en conferencias. Dije, no, padre, se los cuento a todos menos a mi esposa. No puedo. Y lo cuento porque me he dado cuenta que todos vivimos cosas bien difíciles y no lo compartimos y no lo platicamos. Y muchas veces es difícil decirlo. La caída no me destruyó, simplemente me desenmascaró. Cuando el hacer y el tener desaparecen, el ser queda completamente al descubierto. Y yo creo que Dios justamente me permitió vivir esto para hacerme esas preguntas profundas. ¿Qué estás haciendo porque no te sientes amado? ¿Cuál es tu misión en esta vida? ¿Cuáles son tus dones? ¿Cómo los vas a poner al servicio de los demás? Nace mi tercer hijo y en su bautismo escuché la cosa más hermosa, liberadora y potente que he escuchado en mucho tiempo. Eres hijo de Dios, sacerdote, profeta, rey. Yo le agrego guerrero porque me gusta la guerra, pero sacerdote, profeta y rey, hijo de Dios. Sacerdote porque puedes ofrecer cada una de las cosas de tu vida, el dolor, lo que te gusta, lo que te duele, lo que tienes que trabajar. Profeta porque tienes que hablar la verdad, tienes que hablar en nombre de Dios. Y rey para gobernarte a ti mismo y para poder hacerlo. Y justamente el enemigo lo que busca hacer es hacernos olvidar, es que creamos que no somos hijos de Dios, que se nos olvide de dónde venimos y de qué estamos hechos. Y cuando dejas que eso suceda, cosas tan banales como las que viví yo te pueden llevar a un punto difícil. Estás pensado, soñado desde la eternidad y tienes una misión en esta vida. Y se nos olvida, creemos que no tenemos una misión y creemos que simplemente estamos aquí por temas de casualidad. Y esto, por lo que a mí me interesó el tema de crear las historias de la Biblia, es porque yo viví eso. Y creo que ahora a la gente le falta escuchar que nuestros antecesores luchaban contra gigantes, que eran valientes, que se enfrentaban a cosas reales, grandes, que tenían una misión. Y el llamado siempre empieza con esta insuficiencia de creer que no puedes, hasta que entiendes que no trabajas para que Dios te ame, o no es para que Dios te ame, sino eres porque ya te ama. No estás llamado porque eres fuerte, estás llamado porque eres elegido. Y el hecho de que seas elegido te va a permitir cumplir esa misión. Y para mí, viendo este tema de ser, tener y hacer, como pensándolo en esta plática, dije, le falta algo. Y es justamente eso. El hecho de saber que fuimos elegidos, amados y pensados, y que ya somos perfectos. Y mi pregunta sería justamente eso: si están viviendo como hijo amado de Dios o como huérfanos. La única idea que trato de compartirle a mis hijas es decirles: mi amor, eres hija de Dios, eres reina, eres guerrera. Y les agradezco mucho por su tiempo y por escuchar.